Hola, muy buenas. Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez desde un dispositivo Chromebook. Se trata del Samsung Chromebook Serie 5 550. Si queréis ver un análisis de este portátil, os dejaré un enlace por aquí a un canal en el que colaboro, en el que hicimos un vídeo analizándolo y estableciendo algunas conclusiones. Y bueno, para los que no sepan qué es un Chromebook, dejaré un enlace por aquí en el que podéis acceder a un blog en el que trato de explicar más o menos qué es un Chromebook y qué supone. Este vídeo principalmente está enfocado a desmentir, al menos en parte, o al menos a restarle gravedad a uno de los grandes problemas de estos dispositivos y del sistema operativo Chrome OS, que es la enorme dependencia que tiene de la conexión a Internet. Es decir, este vídeo creo que lo titularé Chromebook Offline. Y bueno, vamos a ver el funcionamiento de uno de estos dispositivos sin tener conexión a Internet y veremos que al fin y al cabo se pueden realizar una gran cantidad de funciones para muchas personas suficientes, ¿vale? Nos vamos a ir aquí, vamos a ir a redes y vamos a desconectar el wifi. A partir de ahora estamos sin conexión, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que Chrome OS trae de serie un explorador de archivos que evidentemente funciona offline. Completamente offline, podemos acceder a nuestros archivos, a nuestras carpetas, incluso a las memorias USB, como en este caso, ¿vale? De este modo, pues bueno, vamos a poder navegar por los archivos que tengamos descargados o que tengamos copiados en el disco duro. Incluso si veis aquí arriba, una sección del explorador de archivos se llama Google Drive y es que podemos acceder aquí, desde Google Drive, a los archivos sin conexión, a los archivos que hayamos establecido que podamos acceder sin conexión. Al resto, pues evidentemente no, porque no tenemos conexión a Internet, ¿vale? Pero los archivos que hayamos establecido sin conexión sí que podríamos entrar. Por ejemplo, pulsando en este, pues se abriría Google Docs y nos mostraría el contenido del archivo. ¿De acuerdo? Como veis, aquí aparece un circulito con un rayo, que es lo que indica que estamos sin conexión, ¿vale? Podríamos modificarlo y en el momento en el que volviéramos a estar con conexión, se sincronizaría con la versión que tiene subida a la nube. ¿De acuerdo? Bien. Pues bueno, una vez visto esto, vamos a ver que evidentemente, más allá del explorador de archivos, podemos acceder a los archivos que tengamos almacenados. Por ejemplo, tenemos un PowerPoint, tenemos un archivo de Excel, un PDF y un documento de Word, ¿vale? Podemos entrar en cualquiera de ellos aunque no tengamos conexión, sin ningún tipo de problema, y podríamos incluso, pues, editarlos, ¿no? Por ejemplo, le daríamos a guardar, nos advertiría que utiliza un formato antiguo, tal, que actualizaría el formato en el caso de este dispositivo, y lo vamos a guardar aquí, ¿vale? Y podríamos ir y de nuevo abrirlo y ver cómo los cambios realizados sin conexión se han guardado. Como veis, está el añadido que le he hecho. Bien. Lo mismo ocurre con un PDF. Evidentemente el PDF solo es visor, no podemos editarlo, ¿vale? En este caso pues sería un libro, el libro de Percy Jackson, y bueno, podríamos leer simplemente, ¿de acuerdo? Con las funciones clásicas de guardar, podríamos imprimirlo, etcétera. En cuanto a los documentos Excel, pues ocurría lo mismo, se abriría Quick Office, que en este caso está en situación todavía en beta, como podéis ver aquí, y bueno, tendríamos nuestra tabla de Excel, igualmente podríamos editarla, guardarla, etcétera, ¿vale? Y con los PowerPoint sucede exactamente lo mismo, ¿vale? Se abriría Quick Office de nuevo y podríamos ver el PowerPoint y trabajar sobre él, ¿de acuerdo? Por lo tanto, evidentemente que un Chromebook no tenga conexión a Internet no nos va a impedir utilizar recursos tan básicos como la visión y edición de documentos sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bien. Una vez visto esto, pasaríamos a ver lo mismo, pero respecto a de los archivos de vídeo, de música y de fotografía. Que Chrome tenga una dependencia importante a la red no implica que si nosotros tenemos un vídeo alojado, perdón, en el disco duro, no vayamos a poder reproducirlo si no tenemos conexión, sino todo lo contrario, podemos entrar y, por ejemplo, uno de los vídeos que recientemente he subido, pues bueno, podríamos visionarlo perfectamente. En este caso, el audio del sistema está silenciado, por eso no se oye, pero evidentemente podríamos verlo sin ningún tipo de problema, con conexión o sin conexión, ¿vale? En este punto no es impeditivo de que podamos disfrutar de cualquier archivo que queramos reproducir. La música, pues exactamente lo mismo. En este caso sí que voy a darle voz
porque si no nos quedamos igual, ¿vale? Y vamos a probar a reproducir un archivo de música, ¿vale? Como veis se reproduce sin ningún tipo de problema, nos sale un pequeño pop-up con el archivo que estamos reproduciendo y demás, y las opciones de navegación y demás, de play, pausa, siguiente. Incluso si vamos aquí nos saldrían pues los distintos archivos que tenemos en cola, ¿no? Y que se reproducirán posteriormente y sobre los cuales podemos navegar. Y uno de los puntos más interesantes es que, como veis, si yo voy aquí, en esta parte de abajo del escritorio, me aparece el icono del reproductor de música, de modo que siempre lo voy a tener a mano, separado del resto de aplicaciones, ¿de acuerdo? Bien, pues eso en cuanto a la reproducción de archivos de música. Y en cuanto a la fotografía, pues evidentemente también hay un visor de imágenes y podemos pues abrir cualquier imagen, ya sea en PNG, ya sea en JPG, e ir cambiando de una a otra sin ningún tipo de problema, ¿vale? Por lo tanto, en lo que respecta a, yo diría, un 40% de las funciones que toda persona realizamos con un portátil, la mayoría de ellas se pueden hacer. Podemos ver vídeos, podemos ver fotos, podemos reproducir archivos de audio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero bueno, hay más. Luego tenemos las aplicaciones de Google. En este caso tenemos Google Keep, que es una aplicación de notas. Y bueno, vamos a poder evidentemente crear notas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Podemos guardarlas. Y esta nota, una vez nos hayamos conectado, se sincronizará y estará disponible desde todos los puntos desde los que tengamos accesos a Google Keep, ¿vale? Sin problemas. Esta aplicación funciona sin ningún tipo de dificultad, aunque estemos offline, ¿vale? Bien. Una vez visto Google Keep, pasamos a otra de las grandes utilidades de Google, que son pues las relativas a Google Drive y sobre todo a la suite ofimática, ¿no? En este caso tenemos Google Docs. Podemos crear un archivo sin ningún tipo de problema desde Google Doc, ¿vale? Vamos a llamarlo prueba, ¿vale? Y bueno, aquí podríamos añadir cualquier cosa. El archivo se guardaría, ¿vale? Luego podríamos acceder a él desde la aplicación de Google Drive, aunque siguiéramos estando desconectados, sin conexión a internet. Y cuando estuviéramos conectados de nuevo, se sincronizaría y se subiría a Google Drive, ¿vale? Esto ocurre exactamente lo mismo con la aplicación de presentaciones para crear PowerPoints y presentaciones en general, ¿no? En este caso, pues bueno, pues nos pide también igualmente el título y podemos editar, podemos añadir nuevas diapositivas, etcétera, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, completamente offline. En el caso de los dibujos, pues nos serviría principalmente para hacer esquemas, mapas conceptuales, pero también podríamos utilizarla simplemente sin necesidad de estar conectados a una red, ¿de acuerdo? Bien. Lo que sí que no es aplicable esto a las hojas de cálculo. Todavía no podemos editar tablas de Excel y demás, ni crearlas estando offline, ¿vale? Sí que es cierto que esta sección ha recibido una actualización en la que recientemente se permite ese acceso offline, pero todavía es una función en pruebas que no está disponible, pero bueno, lo estará, ¿vale? Es la única excepción, el acceso a las... Es la única excepción, el acceso a las tablas de Excel y demás. Eso sí que no podríamos hacerlo desde aquí. Cuestión distinta es que para crear un documento de Excel podemos ir perfectamente, pues por ejemplo, a donde hemos estado antes, ¿no? Coger este documento de Excel, ¿vale? Borrarlo, ¿vale? Borrarlo, o sea, eliminar el contenido. Ahora podemos editarlo como queramos y darle a guardar y efectivamente podríamos guardarlo sin necesidad de borrar el original y podríamos crear un documento de Excel sin necesidad de utilizar Google Sheets en este caso, ¿de acuerdo? Es una opción un poco precaria, pero ya insisto que es temporal todavía la no disponibilidad offline de Google Sheet. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Pues bueno, como ya hemos comentado, podemos entrar a la aplicación de Google Drive desde la que veríamos los archivos que hemos creado offline, ¿vale? Como veis, no se ha detectado conexión y directamente nos remite a la utilidad sin conexión de esta aplicación. Y bueno, tenemos el dibujo que hemos creado, la presentación de PowerPoint, el archivo de Word, etcétera, ¿vale?
El resto de opciones no estarán disponibles hasta que no tengamos una conexión a Internet, es decir, no podremos acceder a los archivos que tengamos sincronizados y que no hayamos establecido que se puedan utilizar sin conexión, ¿de acuerdo? Bien. Otra opción interesante que se puede utilizar offline es el uso, por ejemplo, de Google Books. Efectivamente, podemos utilizar esta aplicación de lectura de Google, pero previamente, teniendo conexión, deberemos establecer que queremos que un determinado libro esté disponible sin conexión, ¿vale? Por ejemplo, podríamos entrar en este, que es sobre fotografía en Android. Está en inglés, pero bueno, da igual, podría ser aplicable a cualquier otro libro y podemos acceder a su contenido sin necesidad de estar conectados a la red. Pero insisto que hay que previamente haber dispuesto que ese libro esté disponible sin conexión, para lo cual se descargará el libro y nos permitirá acceder desde ahí. Bien. Las opciones de Google Music, en este caso, pues no se podría acceder a Google Music ni a la música que tuviéramos alojado en la nube sin una conexión a Internet. Todavía no está disponible un uso sin conexión como el que hay en Google Books, ni tampoco estaría disponible para Google Play Movies. Por lo tanto, es una limitación, pero que probablemente Google corrija en próximas versiones. Bien. ¿Qué más? Pues tenemos también el uso de la cámara, ¿no? En este caso, pues lo que nos abriría es una interfaz en la que se activaría la cámara frontal y podríamos establecer efectos y demás. Se puede usar completamente offline. La calculadora, lo mismo. Se puede utilizar offline, hacer cálculos sin ningún tipo de problema, aunque no haya conexión. Llegamos a otra parte también interesante, que es la parte de los juegos. La mayoría de juegos que se encuentran en la Chrome Web Store son juegos que permiten la instalación como tal, es decir, que permiten funcionar sin conexión sin ningún tipo de problemas. Por ejemplo, Google publicó uno bastante interesante que se llama Cube Slime y que lo que nos va a permitir pues, es jugar al clásico Pong de toda la vida, el videojuego más antiguo del mundo, según dicen, desde una perspectiva distinta, ¿no? En este caso jugamos contra un oso, ¿vale? Y nos moveríamos con las flechas para evitar que la pelota pues entrara en nuestra portería, ¿de acuerdo? Controlaríamos esta barra inferior, blanca, y tendríamos que ganar al oso jugando a este juego. Es un juego sencillo, pero bueno, es entretenido también. Más allá de esto, otros más conocidos son, por ejemplo, Muffin Night, Sleepy Jack, Angry Birds, Cut the Rope. Todos estos estarían disponibles perfectamente sin conexión, ¿vale? Todos ellos tienen versión sin conexión y podríamos entrar sin ningún tipo de problemas. Otros ya un poco más exigentes, como por ejemplo Bastion, que sí que es cierto que tiene unos gráficos bastante importantes, sí que requieren de una conexión a Internet para descargarse los distintos paquetes según hayamos superado un nivel, ¿de acuerdo? Pero como regla general, insisto, la mayoría de juegos sí que es cierto que tienen opción offline. Y bueno, llegamos, de igual modo también podemos jugar al clásico solitario o a un mahjong sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y en lo que respecta a las aplicaciones, digamos, multimedia, pues tenemos, por ejemplo, un editor. Hay muchísimas aplicaciones en la Chrome Web Store que tienen disponible una versión sin conexión, incluso en algunas ocasiones una versión de escritorio. En este caso, pues bueno, es un editor bastante sencillo, nos permite elegir la foto a editar desde nuestro PC, o bueno, desde nuestro portátil en este caso, o desde Google Drive, ¿vale? Por ejemplo, vamos a elegir una cigarrero. Y bueno, podríamos utilizar el tampón de clonar, recortar, reajustar el tamaño, contraste, color, el foco, etcétera, ¿no? Incluso tendría un autoefecto propio y ya está, ¿vale? Luego podríamos salvar lo que hayamos hecho y demás, sin ningún tipo de problema y completamente offline. Luego también tenemos una aplicación para pintar, muy similar al Paint que incorpora Windows, ¿no? Podríamos pintar sin ningún tipo de problema. Evidentemente es una aplicación sencilla, pero bueno, para los que tengan niños y demás, pues pueden utilizarla. Otra aplicación interesante para los que les guste hacer música y mezclas, pues es esta, por ejemplo. Básicamente es una mezcla de mezclas que nos va a permitir, pues, hacer música y demás. Podemos importar nuestros archivos desde SoundCloud, desde Google Drive o incluso utilizar archivos locales, ¿no? Podríamos sin ningún problema pues irnos a nuestro USB y cargar, por ejemplo, la pista que hemos cargado antes, luego simplemente tendríamos que arrastrarla y bueno, no voy a ponerme a usarlo porque básicamente no sé y no quiero que me salten a la cara luego en los comentarios. Y bueno, otra utilidad bastante interesante que hay
es la de Gmail sin conexión. Básicamente, esta aplicación lo que nos va a permitir es acceder a nuestra cuenta de Gmail y a unos emails que nos hayan llegado antes de que se quite la conexión, ¿vale? Se puede configurar desde la propia aplicación, si queréis podemos entrar, pero la propia aplicación nos permite configurar eh, qué archivos queremos o sea, quiero decir, qué emails queremos que nos sincronice y que estén disponibles sin conexión. Y también nos permite pues redactar emails y programar su envío una vez el portátil se conecte de nuevo a una red. De modo que podemos ir trabajando sobre nuestros emails para que luego cuando se conecte pues efectivamente se opere con ellos del modo en el que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Bien. Y principalmente pues estas son las funciones de Chrome sin conexión. Como veis, no son tan pocas como se quiere hacer creer a la gente, sobre todo Microsoft con los últimos anuncios, pero bueno, sí que es cierto que se puede utilizar para la mayoría de cosas sin necesidad de conexión. Lo último que quiero enseñaros es en la Chrome Web Store las secciones de aplicaciones sin conexión y la sección de aplicaciones para escritorio. Tanto las aplicaciones para escritorio como las aplicaciones sin conexión se van a poder utilizar completamente offline, ¿de acuerdo? Para escritorio pues tenemos algunas básicas, por ejemplo Google Keep que hemos visto, tenemos juegos, tenemos Google Fotos, tenemos el editor de imágenes que hemos utilizado, un solitario, etcétera, etcétera. No hay muchas todavía, pero habrá más. En aplicaciones sin conexión sí que tenemos varias opciones más. Y bueno, aquí evidentemente cada uno tiene que instalar las que más le interesen y ver si efectivamente hay alternativas sin conexión o no, en función de cómo las vaya a utilizar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que consiga aclarar a algunos que quieran optar por uno de estos dispositivos. Y como siempre, pues bueno, os dejo en la caja de descripción un enlace a un canal que participo. Os dejo un enlace a un podcast en el que también colaboro y os dejo un enlace, en este caso, pues con mi correo por si me queréis contactar por algún tipo de dudas. Y nos vemos en el próximo vídeo.